Bueno, estamos en una masterclass muy especial con Pilar Martínez Álvarez, IDCLC, farmacéutica, escritora, bloguera, emprendedora, mamá. Y bueno, tiene un curso maravilloso de lactancia que se llama EduLacta. Y bueno, y un curso que a mí me fascina, que es para guarderías, para centros donde trabajan con niños, que me parece súper necesario porque no tienen información sobre si se puede, si pueden y cómo tienen que manipular la leche materna en los centros. Y bueno, y además de eso hace un montón de cosas más. Hoy nos va a hablar, o sea, nos trae una masterclass estupenda que se llama la importancia del contacto precoz y la lactancia materna. Nos va a hablar sobre todo esto y después vamos a poder preguntarle y que nos conteste las dudas que tengamos. Así que nada, os dejo con Pilar. Bueno, hola a todos los que estáis aquí en directo y a los que lo veáis en diferido también. Estoy muy contenta de estar aquí con Raquel. La verdad que me hacía ilusión. Yo veía sus masterclass todo el rato y yo quería también estar ahí en alguno. Así que bueno, aquí estamos en veranito. Es un momento, no sé, igual hay gente por ahí tomando helados, pero si alguien está en su casa y quiere aprender sobre estas cosas, pues bienvenido, ¿no? En fin, vamos a hablar sobre algo que a veces, bueno, muchas veces no se está haciendo todo lo bien que debería hacerse, que es el contacto precoz después del nacimiento, obviamente, el contacto precoz cuando nace un bebé. Y voy a hablaros también de qué relación tiene este contacto, tanto si es precoz como no, y con la lactancia materna, porque vamos a ver que es muy, muy importante. Yo la idea principal que me gustaría que os quedarais durante esta masterclass, si solo os quedáis con esta idea es bastante y yo ya me quedo satisfecha, es que el contacto con el bebé y la lactancia materna debe iniciarse lo antes posible, en el mismo paritorio, aunque ni siquiera se haya expulsado la placenta. Si es una cesárea, aunque ni siquiera hayan terminado de coser a la madre, me da exactamente igual. Aunque ni siquiera le hayan hecho el test de Apgar a los bebés, también me da exactamente igual. Cuanto antes se inicie la lactancia materna y el contacto con esa madre, incluso si no tiene pensado dar el pecho, va a ser mejor, tanto para el niño como para la madre, pero sobre todo para el niño, ¿vale? Que al final es quien nos debe más interesar, porque estamos hablando de un bebé recién nacido, totalmente indefenso, bueno, no tanto, ¿no? Pero bueno, indefenso, y es sobre quien tenemos que poner toda nuestra intención y todo nuestro cuidado. ¿Por qué yo quiero insistir tanto con el contacto precoz, sobre todo cuando estamos hablando de lactancia materna? Bueno, imagino que habréis escuchado alguna vez que los bebés cuando nacen, nada más salir del cuerpo de su madre, nacen en estado de alerta, nacen con los ojos súper abiertos, están completamente fijándose en todo. Y lo que les pide su instinto mamífero, porque somos mamíferos, el ser humano es un mamífero, lo que le está pidiendo el instinto a este niño es el pecho de su madre, ser colocado en el pecho de su madre, ¿vale? Es lo que su instinto le pide. En ese momento, tanto el cuerpo del niño como el de su madre están completamente inundados de endorfinas, endorfinas que son como droga, les hacen estar como en un mundo aparte, un mundo paralelo. En ese momento les da igual todo, le da igual los médicos que hayan por ahí pululando, los ruidos que hayan, frío, calor, les da todo igual, porque están en el planeta endorfina. El niño está mirando a su madre, conociendo a su madre, buscando su pecho, y la madre está conociendo a su bebé. Ese momento es mágico. Y si en ese momento, de hecho, bueno, hay vídeos por internet, que me imagino que algunos los habréis visto, que si en ese momento colocas al bebé
sobre el vientre de su madre, gracias a algunos reflejos que tienen los bebés recién nacidos, son capaces de buscar, el reflejo de búsqueda con el olfato, el pecho de su madre y reptar hasta el pecho. Pueden tardar unos minutos, pero son capaces de hacerlo. ¿Qué pasa cuando haces eso? Pues que eso se llama agarre espontáneo, que le llamamos las IBCLCs y las asesoras, y los agarres espontáneos generalmente suelen ser agarres correctos. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los problemas que pueden surgir con la lactancia, que mucha gente comenta, pues que fíjate que he tenido este problema, que si he tenido obstrucciones, que si he tenido mastitis, que si me duele, que si tengo grietas, que si no sé qué, la mayoría de todos esos problemas se resuelven resolviendo el agarre, porque la mayoría de estos problemas ocurren por un mal agarre al pecho. Es por esto que es tan importante que el agarre sea correcto. Entonces, cuando tú colocas a un bebé sobre el vientre de su madre y permites el agarre espontáneo, generalmente ocurre bien, que es como debe ser, ¿no? Con la boca bien abierta, los pies vertidos, en fin, yo me imagino que todo el mundo aquí conoce más o menos cómo tiene que ser un buen agarre. Bueno, si queréis os lo digo: boca bien abierta, labios vertidos, el ombligo del niño y el ombligo de la madre se tocan, no está el bebé boca arriba con el cuello girado así, sino que está completamente, ¿vale? Ombligo con ombligo, como la canción, y, y haciendo succiones, ¿no? Y tragando. Además, pasa una cosa importante, y es que lo primero que entra en la boca del bebé va a crear impronta en este niño, ¿vale? La impronta es como una marca que va a quedar para siempre en este niño. Entonces, creo que es muchísimo mejor que lo que cree impronta es el pecho de mamá, que no una sonda o cualquier otra cosa, ¿no? que puedan meter el personal sanitario que esté por ahí. Entonces, por eso es importante colocar al bebé lo antes posible. Este estado de alerta en el que nacen los niños suele durar unas 2 horas, más o menos. Por eso hay muchísimas veces que, aunque no se coloque el niño en la tripa y se produzca agarre espontáneo, si lo colocas bastante pronto, después de nacer, aunque le hayan hecho perrerías al pobre y aunque le hayan sacado los mocos y le hayan puesto una sonda y le hayan puesto cosas, luego se engancha bien al pecho de su madre. Pero también hay algunos que se enganchan mal por culpa de todo esto, ¿vale? De toda esta impronta que le han dado. Yo considero que las pruebas que tienen que hacer al niño pueden y deben esperar. Esperar a que este niño se haya puesto en contacto con su madre y se haya enganchado a su pecho. De hecho, cada vez hay más hospitales que tienen un protocolo en el parto en el que, por ejemplo, todas estas pruebas y el test de agar y las gotitas que les ponen en algunos sitios, en los ojos, todo eso se lo hacen encima del cuerpo de su madre, porque no hay ninguna necesidad de separar a ese niño, ¿no? Esta primera toma de leche, este primer enganche del niño y la primera toma de calostro, pero que es leche materna del recién nacido, ¿vale? Provoca un pico altísimo de oxitocina en la madre, ¿vale? Esto, además, provoca la excitación del útero, ¿vale? La contracción de este útero y previene hemorragias posteriores en la madre. O sea que también es una forma de prevenir hemorragias posparto en la madre colocar al bebé nada más nacer en su pecho, ¿vale? Además, la oxitocina, como habréis escuchado 1000 veces, ¿no? Es la hormona del amor, que se llama. La oxitocina está presente en muchos momentos puntuales en la vida de las mujeres y suele estar presente en momentos en los que el amor es importante, ¿no? En el parto, en la lactancia, también en las relaciones sexuales, en fin, en todos estos momentos. Entonces, como es la hormona del amor y el pico está súper alto, pues refuerza el vínculo entre la madre y el niño, ¿vale?
este enamoramiento maravilloso que muchas madres dicen tener y que hay otras madres que dicen que no lo han notado, ¿vale? Pues es mucho más normal notarlo si nada más nacer el niño se ha colocado al pecho, ¿vale? Las madres separadas de sus hijos, además, a menudo sienten mucha angustia. Yo me recuerdo a mí misma, con mi primera hija, que fui separada de ella durante toda la noche. Bueno, primero cuando nació se la llevaron, me la trajeron un rato y luego se la volvieron a llevar y ya fue toda la noche. Y fue horrible. Obviamente no llegó a niveles de depresión postparto, pero sí que se ha visto que las madres separadas de sus hijos al nacimiento tienen muchas más probabilidades de sufrir depresión postparto. También pueden tener problemas para vincularse afectivamente con el niño, que es algo bastante lógico y significativo, porque incluso se ha visto que en otras especies mamíferas, si se llevan al niño, a su bebé después de nacer y luego se lo vuelven a poner, ya no lo reconocen, incluso lo rechazan, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no han conseguido establecer ese vínculo justo de recién nacido, ¿no? Y obviamente, si hay una separación, va a tener muchísimos más problemas para conseguir una lactancia exitosa, que es de lo que más estamos hablando aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de estas 2 horas en las que el niño está totalmente alerta, con los ojos abiertos y muy preparado para engancharse al pecho de su madre correctamente, los niños entran en un estado de letargo. Un estado de letargo que dura varias horas. Puede durar perfectamente 5 horas este estado de letargo o más. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces separan al niño de la madre justo cuando está preparado y alerta para engancharse a su pecho y se lo devuelven cuando está en este estado de letargo, que no hay forma de despertarlo. En ese momento no se puede despertar y no se puede enganchar al pecho. Y puede ocurrir que hayan pasado 8 horas o más desde el nacimiento del niño y todavía no se haya enganchado al pecho ni haya mamado ni una sola vez, ¿vale? Además, se ha visto, hay un montón de estudios que lo demuestran, que los bebés que son separados de sus madres en el nacimiento, incluso 6 horas después, los separas 10 minutos y los vuelves a traer, pues incluso 6 horas después de esta operación, siguen teniendo el cortisol más alto que los niños que han estado en contacto con su madre de forma constante. El cortisol es una hormona que se le llama la hormona del estrés, así como la oxitocina se le llama la hormona del amor, al cortisol se le llama la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque se libera cuando el ser humano se estresa. Todos liberamos cortisol cuando nos estresamos, los bebés y los adultos y los niños, todos. Pero claro, el cortisol es una hormona que es un poco peligrosa. Está bien que se libere cuando estamos estresados porque nos ayuda a estar más alerta, o a reclamar lo que necesitamos en el caso de los bebés, lloran fuerte, en fin, estas cosas, ¿no? Y están muy alerta, muy mirando a ver dónde está mamá y tal. Pero tiene varios problemas. Primero que es de acción lenta, que se llama, con lo cual puede permanecer muchísimas horas alto en sangre. Y además es tóxico para el cerebro. Cuando llega a unos niveles muy altos, directamente tiene que ser obviamente como muy recurrente a niveles muy altos muchas veces durante mucho tiempo mantenido, pero mata neuronas, es así. Hay gráficas que están publicadas en estudios donde se ha visto que niños, bebés y niños pequeños que han tenido los niveles de cortisol muy altos y de forma muy continuada, cuando se le han hecho un escáner cerebral a los 3 o a los 5 o a los 7 años, se ha visto que tienen zonas apagadas en su cerebro, neuronas muertas a tutiplén, ¿no? Además, niveles altos de cortisol y estrés a una edad temprana se han relacionado con reacciones de hipersensibilidad ante el estrés durante toda su vida, incluso en la edad adulta, ¿vale? Bueno, en fin, el cortisol, pues eso, como decía, ¿no? Niveles altos de cortisol a una edad temprana, estamos hablando de bebés pequeños cuyo cerebro en desarrollo y cuyos centros neurológicos están en desarrollo,
Pues se ha visto que esto puede relacionarse con hipersensibilidad ante el estrés durante toda la vida, como decía, ¿no? Incluso en la edad adulta. Personas que siempre están nerviosas, que tienen demasiado estrés o que viven con la ansiedad metida en el cuerpo, ¿no? O que se enfadan mucho por cualquier tontería o, ¿sabes? Estas personas que de golpe explotan de una forma así como unos enfados muy explosivos, ¿no? Pues muchos de ellos tuvieron picos muy altos de cortisol en su infancia, ¿no? En su edad temprana. Hay muchos estudios sobre esto, yo os invito a investigar sobre este tema porque hay un montón de información en la red, sobre todo Niels Bergman tiene varios estudios publicados en los que se habla mucho de este tema, sobre todo hablando en concreto de recién nacidos y de sus madres, que yo creo que es un poco el tema que nos toca aquí, ¿no? Ya no hablamos de la infancia en general, sino de los recién nacidos. Dice Niels Bergman, tiene una frase muy llamativa que dice, lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que le separen de su madre. Porque si se separa a la criatura de su madre, el programa de nutrición de la cabeza, ¿no? O sea, lo que está programado el bebé a hacer, que es nutrirse, se cierra completamente y es el de defensa, gracias al cortisol, que es la hormona del estrés. Esta criatura entra en un estado de alerta, protesta mediante el llanto y que reclama volver a su hábitat natural, que es el cuerpo de su madre. La criatura separada de la madre realiza una actividad intensa que cursa con una bajada de la temperatura corporal, disminución del ritmo cardíaco y respiratorio, taquicardias y apneas, inducidas por el cortisol. Entonces, cuanto más tiempo esté separado el bebé de su madre, llorará muy fuerte, pero después el cansancio le va a rendir. El cansancio y el cortisol, porque el propio cortisol, el cuerpo humano tiene una especie de sistema de salvación que para que los niveles de cortisol no lleguen al infinito y te dejen cao, te duermen. Por eso hay algunos niños que lloran mucho y después se duermen. Dices, ay, se ha dormido de puro agotamiento. Sí, se ha dormido de puro agotamiento y también porque el cortisol ha llegado a tal nivel que el cuerpo ha sedado de golpe y porrazo a este niño para que no sea tan tóxico, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo que he dicho al principio. Lo mejor que podemos hacer es colocar al niño sobre el cuerpo de la madre justo después de nacer. Tanto si el parto ha sido vaginal como ha sido por cesárea, me da exactamente igual. El niño no molesta a nadie encima del pecho de su madre. La madre y el niño están en ese momento con sus endorfinas y sus oxitocinas a tope. El niño se va a enganchar bien al pecho, toda la lactancia sobre ruedas gracias a eso y además se van a vincular correctamente. Os quiero hablar de una cosa un poco curiosa que se le llama método madre canguro o cuidados madre canguro, depende de quién estés escuchando hablar de esto, porque bueno, hay gente que opina que esto no es un método en realidad, pero bueno, lo cierto es que se descubrió un poco de casualidad, ¿no? Os cuento que en Bogotá, hace más de 30 años, había un hospital que no tenía demasiados recursos y lo que estaba pasando era que estaban naciendo más recién nacidos prematuros que incubadoras tenían ellos. Estaban sobrepasados completamente, ¿no? Estaban teniendo muchísimos prematuros por muchos otros motivos, que no vamos a entrar aquí, pero la cuestión es que tenían muchos prematuros y pocas incubadoras. Empezaron a poner 2 o 3 bebés en cada incubadora. Esto fue horrible porque lo que pasaba era que bueno, había muy poca evidencia de los pobrecitos bebés, porque se pegaban facilísimamente infecciones los unos a los otros. Muchas de ellas infecciones hospitalarias que no había forma de matar, ¿no? Entonces el porcentaje de mortalidad entre estos bebés era muy alto. Ante esta situación, como los datos del hospital eran muy malos y había que publicarlos públicamente, había que decir públicamente cuáles eran los datos de mortalidad, de número de bebés nacidos, pues no, los datos que publican siempre los hospitales, ¿no? Número de partos, número de bebés nacidos por cesárea, número de bebés nacidos por parto vaginal, número de muertes, número de prematuros, el número de muertes era muy alto.
Entonces decidieron que no querían tener este nivel tan alto y empezaron a mandar a los bebés a casa sin meterlos en las incubadoras donde no tenían espacio. Pero como estos bebés tienen muchos problemas para regular la temperatura corporal, en realidad todos los bebés recién nacidos tienen algunos problemas para regular la temperatura corporal, pero cuando estamos hablando de bebés prematuros más todavía, ¿no? Bueno, pues entonces les decían a las madres que se pusieran al bebé aquí encima, cerquita de su cuerpo, sin ropa, piel con piel, para que ayudarles a regular la temperatura. Y los mandaban para casa rapidísimamente para que si se morían, se murieran en su casa y no contaran como muerte en el hospital. O sea, en fin, el motivo era bullying. Pero ¿qué pasó? Pues que se vio que los bebés que se iban con sus madres y que estaban piel con ellas, tenían una supervivencia bastante mayor, pero bastante mayor, que los bebés que se quedaban en las incubadoras, sobre todo de los bebés que compartían incubadoras 2 o 3. Entonces, claro, les llamó muchísimo la atención esto. Dijeron, ostras, madre mía, acabo de descubrir algo, ¿no? ¿Cómo puede ser que los bebés que los mandamos a su casa pensando que se van a morir, no los hemos puesto en la incubadora, que es lo único que puede salvar su vida, ¿no? Porque es un poco lo que piensan a veces, ¿no? Lo que pensamos los sanitarios, que creemos que somos nosotros los que salvamos las cosas y muchas veces los bebés se salvan solos solamente colocándolos encima del cuerpo de su madre, ¿no? Bueno, pues ellos pensando, los hemos mandado a su casa para que se mueran. Y resulta que no se mueren, sino que sobreviven más. Y además se pusieron a hacer unos estudios, empezaron, claro, a mirar a estos niños y hacerles analíticas y cosas, y vieron que los bebés que practican el método madre canguro o las madres que practican los cuidados madre canguro con sus hijos tienen una temperatura más estable, una temperatura corporal más estable, gracias a la temperatura de su madre que les ayuda a regular su propia temperatura. Su respiración es más regular y más profunda. Tiene una frecuencia cardíaca más estable y incrementa un poco, porque en bebés prematuros a veces es un poquito baja, ¿vale? Tienen muchas menos infecciones hospitalarias, lógico, porque además no están en el hospital, ¿vale? Luego se hizo un estudio en un hospital en algunos hospitales que, sobre todo fue en España, creo que fue en Cataluña, no me acuerdo ahora qué hospital era, fue el que empezó a instaurar en el propio hospital los cuidados madre canguro con los niños que nacían con problemas y que necesitaban estar en la UCI, tanto prematuros como niños malitos y enfermitos, ¿vale? Los colocaban encima del cuerpo de su madre, les pusieron una especie de portabebé, no es un portabebé propiamente dicho, es como una especie de banda de algodón para permitir que se queden más o menos sujetos y les recomiendan a la madre que le pongan la cabecita del niño aquí, en el pecho, y que tengan el pecho siempre disponible por si quieren mamar. Bueno, claro, ¿qué han visto? Aparte de lo que os he dicho, de la temperatura más estable, de la frecuencia cardíaca y de todo, incluso esos que están en el hospital tienen menos infecciones hospitalarias que el resto de los bebés, por estar encima del cuerpo de sus madres, ¿vale? Por supuestísimo, los hospitales ahorran porque tienen muchísimo menos gasto en leche artificial. ¿Por qué? Porque esos bebés, por muy pequeñitos que sean y por muy malitos que estén, como tienen el pecho de su madre totalmente disponible las 24 horas al día, al final terminan mamando y terminan consiguiendo las lactancias mucho más exitosas otros niños que están separados de ellas, ¿vale? Además, casualmente suben más de peso que el resto. Y se ha visto que tienen un medio kilo de media por encima que el resto de los bebés cuando les dan el alta hospitalaria. También tienen muchos menos episodios de apnea, que eso es algo que preocupa mucho, sobre todo en bebés prematuros. Porque se ha visto que los bebés regulan el ritmo de su respiración acorde al de su madre. Por supuesto, están menos días ingresados porque como tienen menos enfermedades, menos infecciones, tienen mejores datos hospitalarios, pues les dan el alta antes. Y, por supuestísimo, usan muchísimos menos catéter de nutrición parenteral porque no la necesitan. El doctor Gómez Papi hizo el cálculo en su hospital cuando empezaron a practicar el método madre canguro, porque él quería
instaurarlo en todos los hospitales de España, era su sueño, ¿no? Y entonces él hizo un cálculo en euros, que al final parece que es lo único que mueve un poco a la gente, y vio que los hospitales que habían instaurado esta metodología de los cuidados madre canguro, los bebés, tanto prematuros como ingresados en la UCI, estaban ahorrando 7.600 euros por cada bebé, que es una barbaridad, por cada bebé que usaba madre canguro con respecto al que no lo usaba, ¿vale? Entonces, ya está, o sea, la ciencia nos lo dice, la evidencia nos lo está diciendo. El sentido común también nos lo está diciendo. No tiene ningún sentido coger a un bebé que ha estado 9 meses dentro del vientre de su madre y llevárselo a una sala fría y solo. Es que no tiene ningún sentido. O con un montón de bebés en las salas cuna, estas nido, todos llorando en sus cunas, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. A mí el sentido común me dice eso. Y a las madres, cuando nacen sus bebés, lo que les pide su instinto es colocar a su hijo encima de suyo, ¿vale? Entonces yo creo que esto tendría que hacerse en todos los hospitales. Por supuesto, en todos los bebés a término y sanos, que son la mayoría, eso por supuestísimo, pero también habría que instaurarlo en bebés enfermos que están ingresados en la UCI, porque no hay mejor incubadora que el cuerpo de mamá, ¿vale? También me gustaría hablar de cesáreas, lo he dicho alguna vez a lo largo de la clase, he comentado que me daba igual que el parto fuera o cesárea o fuera vaginal, que el bebé puede ponerse al pecho inmediatamente después de salir del cuerpo de la madre. Y lo cierto es que hace unos años esto era como muy innovador, pero cada vez hay más hospitales que están instaurando lo que se llaman las cesáreas, no sé cómo lo llaman, respetadas o algo así, en el que ya no solo permiten al padre pasar, que al final es su hijo y el padre yo creo que tendría que estar en todas, sino que además colocan una especie de tela para que la madre no vea mientras le están cosiendo y cuando nace el niño directamente se lo ponen encima del pecho a la madre. En ese momento a la madre le da exactamente igual que haya luces fuertes, que haga frío, que haya gente que le está cosiendo la tripa, le da exactamente igual porque está en su planeta bebé. Y este bebé que ha nacido por cesárea y que no ha tenido la suerte de nacer vaginalmente, que es lo que en principio tiene previsto para él, que ya sabemos que nacer por cesárea puede traer algunos otros problemas, por lo menos va a estar en el cuerpo de su madre y va a poder engancharse a su pecho. Tanto si nace por cesárea como si nace vaginalmente, el agarre suele ser correcto cuando se hace tempranamente. Y la subida de la leche, hay una creencia errónea que está muy extendida que dice que la subida de la leche tarda más cuando hay un parto por cesárea. Y esto no es cierto, porque lo que provoca la activación de las hormonas para provocar la subida de la leche es el desprendimiento de la placenta. Y esto va a ocurrir tanto en un parto vaginal como en un parto por cesárea. Lo que pasa es que en las cesáreas sí que suele haber mucha más separación por protocolo hospitalario que en los partos vaginales. Lo que suele ocurrir en los hospitales es que si hay una cesárea, nace el niño, le enseñan al niño a la madre, se lo ponen delante un segundo y se lo llevan inmediatamente. Muchos se lo llevan a reanimación, otros simplemente a observación y lo dejan un montón de horas allí solito. Y la madre por su lado, sola en observación o en reanimación, otro montón de horas. De forma que cuando ya por fin le dan este niño a su mamá, o incluso hay veces que se lo dan al papá y dejan a la mamá sola otro montón de horas, que hacer el piel con piel con el papá está muy bien, pero el papá no puede darle el pecho. Entonces este niño, vuelvo a decir que está alerta y pensando que va a mamar del pecho de su madre y no lo tiene, ¿vale? Entonces luego entrará en el estado de letargo que os he dicho y lo más probable es que cuando ya por fin se reúnan esta madre y este niño, el niño esté aletargado y no pueda mamar. Esto sí que puede provocar que la subida de la leche se retrase un poco. Esta es la causa que provoca que muchas madres que han tenido un parto por cesárea tengan retraso en la subida de su leche. No el parto, sino la separación que provocan los protocolos hospitalarios desfasados. Hoy en día cualquier hospital
podría, perdón, mi marido tosiendo, cualquier hospital podría ofrecer cesáreas respetadas en las que colocan al bebé enseguida encima del cuerpo de su madre y, y la lactancia funcionaría muchísimo mejor. Pero es que además se ha visto que los médicos, cuando la madre está en su planeta bebé y que le da exactamente igual todo porque está recibiendo a su hijo y dándole el pecho, ellos trabajan más tranquilos. No tienen tantas interrupciones ni interferencias. Estas madres tienen menos hemorragias, por lo que os he comentado antes, ¿no? Un bebé mamando de forma temprana en el pecho provoca que el útero se contraiga y ayuda a que no haya tantas hemorragias. Y en las cesáreas el tema de las hemorragias a veces es importante. De forma que los ginecólogos al final terminan antes de coser a este bebé. Y por supuestísimo aumentan muchísimo las tasas de éxito en la lactancia cuando se hace esto y por el contrario, cuando se separan, disminuyen muchísimo las tasas de éxito de lactancia. Es por esto que en muchos hospitales el parto en cesárea muchas veces es sinónimo de fracaso en la lactancia. No es por culpa de la subida de la leche, no es por culpa del parto, no es por culpa de la cicatriz que le duele a la madre, no, es por culpa de la separación que han sufrido este bebé y esta madre. Entonces, después de todo esto que os acabo de contar, yo creo que ha quedado bastante claro que la lactancia materna debe iniciarse lo antes posible. Si puede ser a los 10 minutos, mejor que a la media hora. Si puede ser a la media hora, mejor que a la hora. Y si puede ser a la hora, mejor que a las 2 horas. Lo antes posible, ¿vale? Y, y espero que os haya quedado bastante claro. Yo creo que con esto ya no tenía mucho más que añadir. No sé si vais a tener alguna pregunta que hacerme. Yo os la responderé encantada. Bueno, chicas, que, que muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todas por venir. ¿Vale? Gracias a ti. Venga, Un besazo Muchas muy fuerte. gracias. un beso. Chao, buenas noches.